chiquillos. En el orden que ustedes quieran, me van diciendo las dudas y vamos revisando aquí en pantalla. Profe, la 7, por favor. Déjame ver la 7. Espérame. Ahí sí. A ver, Javiera, dice, la circunferencia del centro de la figura AB es lado de un hexágono regular inscrito en esta circunferencia. Y el ángulo OBC mide 70. Lo vamos a marcar. Ya, entonces OBC mide 70 y nos preguntan por la medida del ángulo APB, este de aquí. Ya, lo primero que tenemos que recordar es que nos dicen que AB es el lado de un hexágono regular inscrito. ¿Ya? Entonces tenemos que recordar que todos los polígonos regulares se pueden inscribir en una circunferencia y tú lo que tienes ahí es uno de esos triángulos. Fíjate que aquí tú tienes el triángulo AOB, aquí tú tienes el triángulo AOB, o sea, tú tienes uno de esos triangulitos ahí. Vamos a dibujar el resto para que te puedas ubicar mejor. Voy a dibujar. Entonces, si tú ves ahí clarito se nota el hexágono regular, Javiera, ¿cierto? Entonces, es súper importante que este ángulo de aquí mide 60 y este arco que está aquí también va a medir 60. Vamos a usar el lápiz más delgadito. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque este es un ángulo del centro y ese es el arco que abraza, ¿sí? Sí, profe. Ahora, fíjate en este ángulo que te voy a marcar aquí. Este ángulo es un ángulo inscrito, el ángulo ACB. Entonces, ese ángulo, ¿cuánto tiene que medir? Fíjate el arco que abraza. 30. Exacto. Ya, ahora te voy a borrar el hexágono para que lo puedas ver mejor el ejercicio, porque es mucha línea, ¿ya? Entonces, ahora te vas a concentrar en este triángulo. Ya te lo voy a marcar más grueso. Para que se note. Ahí. ¿Cierto? ¿Lo ves? Entonces, ahora se nota con claridad que este ángulo de aquí, 70 más 30, tienen que ser 100. Y para completar los 180, dentro de los ángulos interiores, acuérdate que la suma es 180. Y por lo tanto, este de aquí, como es el adyacente, tiene que medir 100. Ya, profe. Gracias. Ya, chiquillos, los demás, quien más tiene dudas, vaya preguntando y vamos trabajando. Profe, la número 9, por favor. Vamos a ver, mire. Número 9. La 9. Esa. Dice, en la circunferencia del centro de la figura adjunta, AB es un diámetro y el ángulo ABD mide 80 grados. Vamos a marcar eso aquí. Entonces, fíjate que este cuadrilátero ABCD tiene los 4 vértices sobre la circunferencia, por lo tanto es un cuadrilátero inscrito, ¿ya? Y otra cosa, entonces, en todo cuadrilátero inscrito, los ángulos opuestos tienen que sumar. ¿Cuánto, Nil? ¿Te acuerdas? Era 180. 180, ¿ya? Los ángulos opuestos son suplementarios en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, entonces esto tiene que medir 100, ¿sí? Ya, pues. Ahora, a ti te están preguntando cuánto mide este de aquí, el BCD. Entonces todavía nos falta para llegar a eso. Ahora, fíjate en algo importante. AB te dicen que es un diámetro. Entonces, si nosotros marcamos este arco que está aquí, ¿cuánto mide ese arco en grados?
180. 180. Por lo tanto, este ángulo que está aquí, ¿cuánto mide? No estoy muy seguro, profe. Fíjate, ¿cómo se llama este ángulo ACB? ¿Inscrito, ángulo inscrito? ¿Ya? ¿Y qué dice el teorema del ángulo inscrito en relación a su arco? Que mide la mitad. Ajá, entonces ese ángulo de ahí tiene que ser recto, porque la mitad es 90. 190. Y este de aquí, 10, porque es lo que falta para completar los 100. Ya, profe, me quedó muy claro. Muchas gracias. Ajá. Entonces ahí a destacar el teorema del ángulo inscrito que abraza un diámetro siempre es recto, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿qué más? Profe, la 15, por favor. Veamos la 15. ¿Quién me habla? Dylan. Dylan. Vamos a borrar y vamos a ver. 15. Ahí no sé. Bueno, aquí hay varias formas de hacerlo. A ver, dice, en la circunferencia del centro de la figura adjunta, BC y BA son tangentes a la circunferencia. Ya, me dice que el arco AC mide 130, entonces la mitad del ángulo ABC. Ya. A ver, me dicen que el arco AC, ese de ahí, mide 130 grados. Entonces, el otro arco que está acá, ¿cuánto tiene que medir, Dylan? 260. A ver, yo diría que 230. Eso. Va a dar 360, ¿sí? Sí, eso. Entonces, estábamos de acuerdo con eso. Ahora, a ti te preguntan por la mitad del ángulo ABC. Entonces, primero vamos a averiguar cuánto mide el ángulo ABC. Fíjate que el ángulo ABC es un ángulo exterior, ¿sí? Y el ángulo exterior, ¿cómo se calcula? Es la semidiferencia de los arcos que abrazan, ¿ya? Entonces, este ángulo ABC es el arco CA menos el arco AC partido en dos. Es la semidiferencia porque es un ángulo exterior, ¿ya? Por eso hay que aprenderse los nombres porque cada ángulo tiene su teorema. Entonces, el arco mayor es 230, el arco menor es 130, dividimos en 2, entonces claramente ahí nos va a quedar 100, partido en 2 es 50, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, cuidado, que la pregunta es la mitad del ángulo ABC, entonces nos están preguntando por ABC partido en 2, es decir, 50 partido en 2, eso es 25. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Ajá. Entonces, acuérdense de tener el resumen que yo les puse ahí en pantalla. Ojalá lo puedan tener ahí en su celular o imprimirlo. Cuando ustedes hagan la guía, tienen que tener eso ahí para poder acordarse de los teoremas. Entonces, acuérdense que este se llama ángulo exterior. Ya, chiquillos, ¿qué más en el orden que ustedes quieran? Profe, la 25, por favor. La 25. A ver, Javier. Dice, en la circunferencia del centro O, PS y PR intersectan en los puntos Q, S y R. Después dice, el punto O está en el segmento PS y T está en la circunferencia, tal como se muestra en la figura. Ya. Luego dice,
La medida de PQ es igual al radio, ojo con eso, ¿eh? No sé, se me quedó pegado en la precio. Y el ángulo SPR mide 10 grados. SPR mide 10, ya. Entonces, PQ, que está aquí, tiene la misma medida que tiene el radio de la circunferencia. Entonces vamos a decir que si esto es un radio, esto también es un radio, y esto también es un radio. Acuérdense que cualquier segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia es un radio, y además me están diciendo que PQ también es un radio, por eso yo lo marco, ¿ya? Voy a dibujar mejor ese para que se vea. Ya, eso es. Entonces, fíjate, Javiera, en el triángulo PQO. ¿Qué tipo de triángulo es el triángulo PQO? Es isósceles. Entonces es importante porque eso no está dicho, pero hay que darse cuenta. Ya, y si es un isósceles, ¿cómo son los ángulos basales? Iguales, se mide 10. Ya, y te estás preguntando cuánto mide el QTS de aquí, fíjate. Este ejercicio se ve difícil, pero es bastante sencillo si te saben los teoremas. Mira, este ángulo que está aquí, ¿cuánto mide? 170. Uh-huh. Y fíjate que este que está aquí es un ángulo inscrito, y este que está aquí es un ángulo del centro, y abrazan el mismo arco, ¿cierto? Cuando ocurre eso, el ángulo inscrito, ¿qué relación tiene con su ángulo del centro? El inscrito con el del centro. Cuando abrazan el mismo arco, Ah, ¿son iguales o no? ya, vamos a poner aquí el teorema, ¿ya? Hay que aprenderse. ¿No? Es la mitad, perfecto. Entonces, para los que todavía no se lo aprenden, bueno, eso está en el resumen, es cosa de mirarlo, ¿ya? Entonces, para los que todavía no se lo aprenden, siempre que usted tenga un ángulo inscrito y un ángulo del centro que abrazan el mismo arco, tienen esa relación. Si esto es X, esto es 2X. Es decir, si abrazan el mismo arco, el ángulo inscrito tiene que medir la mitad. Y la mitad de 170 es 85. Ahí está. ¿Se entendió, Javiera? Sí, profe, gracias. Entonces hay que aprenderse los teoremas, chiquillos, porque esto no es intuición. Acuérdense que esto es una mezcla entre contenido y habilidades. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes no pueden desarrollar sus habilidades si no se saben los contenidos. ¿Sí? Lo importante es que estén con su... Por eso les puse yo ahí un formulario con todo el resumen. Entonces, si ustedes van a sentarse a hacer la guía, tienen que tener al ladito el resumen con todas las propiedades para que no tengan problemas con eso, porque si obviamente no me acuerdo de las propiedades, voy a quedar parado en todos los ejercicios, ¿ya? Ya, chiquillos, ¿qué más? Profe, la que sigue es la número 26. Veamos la 26. Ya, ejercicio de suficiencia de datos. Dice, siendo A, C y D puntos pertenecientes a la circunferencia del centro O, y B, C y D son puntos colineales, es decir, ahí eso se define una línea recta, porque son puntos que están sobre la misma línea recta. Me dice, ¿se puede conocer el valor del ángulo DOC? Vamos a marcarlo. DOC. No, DCO. DCO, este de aquí. Sí, se sabe que. Ya, vamos con la primera información. Dice que el ángulo DBA mide 40 grados. DBA mide 40 grados. Ahora, por mucho que yo sepa que ese ángulo mide 40 grados, primero no tengo información porque para poder determinar cuánto mide ese ángulo de aquí, yo debiera saber cuánto valen los ángulos interiores de este cuadrilátero, porque teniendo este ángulo de aquí, el Y, yo puedo determinar el X, porque son adyacentes, pero me falta información, no tengo idea cuánto miden estos ángulos, ¿ya? Ahora, déjenme trabajar con otra figura.
para ver la segunda información. Claramente esa información por sí sola no es suficiente. Ahora vamos a ver si 2 por sí sola es suficiente. Entonces, me olvido de esa primera información que dice que DBA mide 40 grados y me dicen que el ángulo COA mide 100 y que BA es tangente en el punto A. Si es tangente en el punto A, ahí yo tengo radio con tangente que hacen contacto en el punto de tangencia. Entonces yo tengo un teorema que dice que siempre que el radio hace contacto con la tangente en el punto de tangencia, entonces ahí forma ángulo recto. Ya, ahí estaría mejor que en el anterior, pero resulta que aquí no sé cuánto vale S y tampoco sé cuánto vale S. Yo sé que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360, pero si yo tengo 2 ángulos desconocidos, no voy a poder determinar cuánto mide este, ni menos ese. Por lo tanto, claramente esta información por sí sola no es suficiente. Pero si juntamos ambas informaciones, vamos a ver qué pasa. Tenemos que este ángulo con la primera información vamos a juntar 1 y 2. Esto mide 40, sabemos que esto mide 100 y que este ángulo con el radio y la tangente se forma un ángulo de 90. Entonces claramente ahí se puede determinar cuánto mide este ángulo de aquí. Y que sí que aquí tienes 100 más 90 son 190, más 40, ahí tenemos 230, por lo tanto este ángulo de aquí tiene que ser 130 para completar los 360, y por lo tanto este ángulo es lo que falta para completar los 180, que sería 50. Entonces con ambas juntas, 1 y 2, es suficiente. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Una consulta rápida. En los romboides eran, si no me equivoco, ¿Ya? no, los cuadriláteros, solo los ángulos inscritos, el opuesto, digo, los ángulos adyacentes tienen que sumar 180. A ver, espérate. En los cuadriláteros, que son paralelogramos, los ángulos contiguos son suplementarios y los opuestos son congruentes. Pero si estamos hablando de un cuadrilátero que está inscrito dentro de una circunferencia, solo los opuestos suman 180. Ya, profe, muchas gracias. ¿Qué chiquillos? ¿Alguien más? Profe, la 12. La 12. Ay, déjenme borrar aquí, se queda pegado todo esto. Entonces, ahí sí. Ya, veamos la 12. Dice, en la circunferencia del centro de la figura adjunta, AD y BE son diámetros. Nos dicen que el arco de E es igual al arco BC. Vamos a usar el lápiz. Vamos a marcar que este arco de E tiene la misma medida que el arco BC. Y me dicen que beta mide 72 grados. La medida de alfa, me pregunta. Ya. ¿Quién me hacía la pregunta aquí? Para que vaya trabajando conmigo. Yo, profe, Dylan. Dylan, mira. Dylan, este ángulo ADC, fíjate, es un ángulo inscrito, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto mide todo este arco? Fíjate que es el doble, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de que esto mide 144, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, fíjate algo. Estos son diámetros. AD y BE son diámetros. Y por lo tanto, estos ángulos son opuestos por el vértice, o sea, son de igual medida, ¿sí? Es decir, este arco que está aquí, el arco ED, también mide epsilon. Acuérdense que el ángulo del centro mide lo mismo que su arco, y acá lo mismo, ¿cierto? Y además, aquí te están diciendo que el arco DE es igual al arco BC. O sea que este arco BC también mide epsilon. Entonces, 2 epsilon es igual a 144, por lo tanto, epsilon es 144 partido en 2, es decir, 72. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esto mide 72, 72, 72, y ahora fíjate en el ángulo alfa. El ángulo alfa abraza justamente ese arco. Por lo tanto, alfa mide exactamente la mitad de 72, que es
36. Ahí te lo dejo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Eso es. Chiquillos, ¿qué más? ¿Algún otro ejercicio que quieran corregir conmigo? ¿No hay más dudas? ¿Seguro? Entonces, ahora vamos a seguir con áreas y perímetros y teorema de Pitágoras. Me dan un segundito para poder abrir la otra diapositiva. La cuestión de LH, FSH, o sea, no es eso solo decir como esa cual secreta más, o sea, como secreta el próximo. Entonces, comparto pantalla. Chiquillos, vamos a trabajar ahora con teorema de Pitágoras y también con áreas y perímetros de triángulos. Yo creo que mañana vamos a ver áreas y perímetros de cuadriláteros. Entonces, poner atención. A ver, el teorema de Pitágoras es un teorema que se refiere a áreas, así que vamos a repasar unos conceptos previos antes. Bueno, ustedes tienen que manejar que en un triángulo el concepto de área es base por altura dividido en dos, ¿ya? Entonces es importante que se acuerden de que la altura es un segmento que sale desde un vértice y cae perpendicular al lado opuesto. Eso lo vimos en los elementos secundarios, ¿se acuerdan? Entonces tenemos la altura que sale desde el vértice C. Entonces esa área se puede calcular como C por H sub C partido en 2. Pero también el área de un triángulo se puede calcular con cualquier altura y su respectiva base. Por ejemplo, yo también podría calcular el área sacando esta altura y multiplicando la base con su respectiva altura dividido en 2, es decir, B por H sub B partido en 2. Entonces uno puede usar cualquier lado como base, pero tiene que ser con su respectiva altura. Lo mismo aquí. Entonces yo puedo decir base, que es A, por su altura H sub A, dividido en 2. Entonces cualquiera de los lados del triángulo me sirve como base, ¿ya? Entonces yo siempre puedo decir base por altura dividido en 2. Ahora, cuando trabajamos con un triángulo rectángulo, tenemos que tener cuidado porque aquí se me pierden un poquito. Para calcular el área de un triángulo rectángulo también es base por altura dividido en 2. El tema es que cuando yo trabajo con esto como base, vamos a anotar aquí, acuérdense que cualquier lado puede ser considerado base. Entonces, si yo considero la base aquí como el lado PQ que mide R, esa es su altura, fíjese, esa. Entonces yo puedo decir que el área aquí es R por H sub R partido en 2, pero resulta que H sub R es lo mismo que el cateto. Por lo tanto, en los triángulos rectángulos uno dice cateto por cateto dividido en 2, que es lo mismo que decir base por altura dividido en 2, ¿ya? Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando uno trabaja con triángulos rectángulos, usa los catetos para calcular el área, ¿ya? Entonces uno dice cateto por cateto, U por R dividido en 2, ¿ya? Ahora también puede usar como base el trazo que mide P y esa altura, y decir P por H sub P partido en 2, también, base por altura dividido en 2, entonces también puedo usar la hipotenusa, ¿ya? Ahora, si yo trabajo, por ejemplo, considerando la altura que sale desde Q, podríamos decir que el trazo R es altura, ¿ya? Entonces, si R es una altura, entonces esta es la base, ¿ya? Entonces también puedo decir, si esta es la altura, que esta es la base. Entonces,
Siempre cuando yo considero un cateto como altura, el otro cateto inmediatamente tiene que ser la base, ¿ya? Entonces es muy importante que aquí hay dos catetos que coinciden con las alturas, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que ustedes para calcular el área siempre van a decir cateto por cateto dividido en dos, porque son respectivamente base y altura, ¿ya? Y otra cosa que tienen que dominar es que el área de un cuadrado es lado por lado, ¿ya? A diferencia de los triángulos que es base por altura dividido en dos, en los cuadrados es lado por lado. Bueno, ¿por qué les explico eso? Porque vamos a trabajar con... Un poquitito que se me desordenó aquí un poco la cosa. Vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Entonces déjenme ordenar aquí. Ahí sí. Entonces, para poder entender el teorema de Pitágoras necesitamos tener esos conceptos de áreas bien claros. Entonces, cuando trabajamos con Pitágoras, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un teorema que se basa en triángulos rectángulos, ¿ya? El teorema de Pitágoras dice que si ustedes dibujan cuadrados que tengan las mismas medidas que los lados de ese triángulo y calculan las áreas de esos cuadrados que se forman ahí, entonces ahí tenemos tres cuadrados, uno del lado A, donde su área es A cuadrado, otro del lado B, donde su área es B cuadrado, y otro del lado C, donde su área es C cuadrado. Entonces lo que demostró Pitágoras es que la suma de las áreas de estos dos cuadrados, A cuadrado y B cuadrado, es equivalente al área del cuadrado que está sobre la hipotenusa, ¿ya? Entonces, finalmente el teorema de Pitágoras es cateto al cuadrado, fíjense que este es un cateto del triángulo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora, les voy a explicar un poquito por qué ustedes van a terminar usando nomás el teorema, pero quiero que entiendan de dónde viene y por qué cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Fíjense que aquí tenemos 4 triángulos rectángulos con catetos B, A e hipotenusa C. Y lo que hizo Pitágoras, bueno, se dio cuenta de que estos dos ángulos que están aquí tienen que sumar 90, porque alfa más beta más 90 tienen que sumar 180. Entonces, ¿qué pasa? Él acomodó estos 4 triángulos que están acá de manera de formar un cuadrado, fíjense. Él tomó este triángulo 1, el triángulo 2, el 3 y el 4 y los pegó así. Ahí están los 4 triángulos rectángulos y resulta que gracias a eso formó un cuadrado, porque resulta que beta y alfa suman 90. Entonces, de manera inevitable, para completar los 180, este ángulo de aquí tiene que ser recto. Entonces, él se dio cuenta que eso que está ahí adentro es un cuadrado, lo que se forma al ubicar esos triángulos de esa forma. Entonces, ¿qué pasa? Si le ponemos los lados a los triángulos, fíjense que son puros triángulos de catetos A, B y C. Entonces lo que hizo Pitágoras dijo, bueno, voy a calcular el área de ese cuadrado que estoy pintando de rojo y resulta que el área de ese cuadrado, fíjense que este es un cuadrado del lado A más B, ¿cierto? Y el área de ese cuadrado es lado por lado, que es A más B al cuadrado, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, otra forma de calcular esta área también sería pensar que aquí ustedes tienen 4 triángulos que están pintados de rojo. Voy a pintar ahí de negro, fíjense. Esos 4 triángulos que están ahí, todos tienen la misma área, ¿cierto? Más este cuadrado que está en el centro. Entonces Pitágoras se dio cuenta que calcular el área del cuadrado grande, ¿ya? Que este que está acá afuera le vamos a poner P, U, R, S. Entonces dijeron... Se dio cuenta que el calcular el área de ese cuadrado grande era lo mismo que sumar esas 4 áreas de los triángulos chicos más el cuadrado verde que está en el centro. Entonces, fíjense, el área del cuadrado verde que está en el centro es C al cuadrado, porque es un cuadrado del lado C. Y estos triángulos que ustedes ven aquí tienen área cateto por cateto dividido en 2. Ese es el área de cada uno de esos cuadrados, de esos triángulos que están pintados ahora de rojo. Entonces, él dijo, como estos triángulos que están aquí, su área es A por B partido en 2 y todos tienen la misma área. Me perdió el lápiz, espérense.
Ahí, esto es A por B partido en 2, A por B partido en 2. Acuérdense que siempre todos los triángulos rectángulos, su área se calcula como cateto por cateto dividido en 2. Entonces dijo, miren, tenemos 4 triángulos donde el área es A por B partido en 2. Por eso aquí ponemos 4 veces A partido en B partido en 2, más el área del cuadrado que está en el centro. Entonces dijo, entonces tenemos 2 formas de calcular el área del cuadrado inicial. El PQRS lo puedo calcular así o así. Por lo tanto, ¿qué hizo él? Lo igualó. Dijo, esas 2 áreas son iguales. Entonces, si ustedes aquí simplifican, y luego el 2AB al otro lado resta, se nos van a anular. Y nos va a quedar el teorema de Pitágoras, que dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de ahí viene nuestro teorema de Pitágoras. Ahora, esa es la explicación de por qué uno en un triángulo rectángulo puede decir cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Pero nosotros en la prueba solo vamos a usar el teorema, y el teorema se utiliza de la siguiente manera. Cuando uno desconoce la medida de uno de los lados del triángulo rectángulo, usa Pitágoras y dice cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Siempre así. Y ahí nos va a quedar 9 más 4 igual a c al cuadrado, y 9 más 4 es 13. Para despejar sacamos la raíz cuadrada y nos queda raíz de 13. Entonces la medida de la hipotenusa ahí es raíz de 13, que es un número irracional, pero de todas maneras no hay ningún problema. Es muy habitual que siempre haya números irracionales involucrados en las medidas de los lados de un triángulo. Ahora, por ejemplo, en el siguiente ejemplo tenemos ahí un cateto que mide 4, la hipotenusa que mide 5. Acuérdense que siempre la hipotenusa es el lado más largo y el que se opone al ángulo recto. Entonces, si yo tengo que determinar cuánto mide ese cateto, le pongo una incógnita. Yo le puse A, usted le puede poner X. Y yo digo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces ahí tenemos 16, 25 y despejamos el valor de A. Entonces nos va a quedar 25 menos 16 es 9, y luego saco la raíz, y la raíz de 9 es 3, ¿cierto? Por lo tanto, sabemos que ese cateto va a medir 3. Entonces, ¿qué pasa? Ahí se forma un trío pitagórico racional. Fíjense que los 3 numeritos que están aquí son números racionales. Eso no es tan habitual. Habitualmente, por lo menos hay un número que es un número de tipo irracional. Entonces, ¿qué pasa? Hay tríos que vamos a usar con mucha frecuencia. Uno de ellos es el 3, 4, 5. Y ese trío puede estar amplificado por cualquier número real. Por ejemplo, aquí yo lo amplifiqué por 2. Luego el 3, 4, 5 lo puedo amplificar por 3. Lo puedo amplificar por 4, lo puedo amplificar por el número real positivo que yo quiera, porque no pueden haber triángulos de lados negativos. Acuérdense que las medidas de los segmentos nunca pueden ser negativas, ¿ya? Otro trío pitagórico que ustedes tienen que manejar es el trío 5, 12, 13, ¿ya? Ahora, si no se lo aprenden, lo sacan con Pitágoras. Acuérdense que esto es cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿ya? Entonces, si ustedes no saben, digamos, el trío pitagórico, no se preocupe, porque aquí le va a dar 169, y yo digo, ¿qué número al cuadrado me da 169? Eso me va a dar 13. Entonces, si se me olvida, lo hago con Pitágoras, pero la idea es que usted se lo aprenda de memoria. Yo me sé de memoria el trío 5, 12, 13, y luego lo podemos amplificar por 2, fíjese, me queda 10, 24, 26, después 15, 36 y 39, se lo amplifico por 3. Entonces, esos triángulos que yo estoy haciendo ahí son todos semejantes, sus trazos homólogos van a ser proporcionales, pero eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense que esos triángulos no tienen la misma forma, tienen la misma forma, pero sus lados no son de igual medida, entonces no son congruentes, ¿ya? Entonces esos triángulos no son congruentes, pero van a ser semejantes, ¿ya? Ahora, tenemos otro trío, que es el trío 8, 15, 17, ¿ya? Lo mismo, si usted no se lo logra aprender, bueno, usted le pone una incógnita a la hipotenusa y va a poder sacar cuánto vale la hipotenusa, pero para no estar calculando eso a cada rato, yo me lo aprendo de memoria, ¿ya? Y eso puede estar amplificado por 2, por 3, por 5, por 20, por el número que usted quiera, siempre y cuando que sea un número real positivo. Entonces se aprenden estos tríos, chiquillos, porque los vamos a usar con frecuencia. El 3, 4, 5, el 5, 12, 13, el 8, 15, 17. Fíjense, ahí yo lo pongo de manera general. 3K, 4K, 5K, siendo K un número real positivo.
Lo mismo acá, el 5, 12, 13, 5K, 12K, 13K y el 8, 15 y 17. Entonces, se lo aprenden, chiquillos, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Esos tríos los van a ayudar a que todo sea un poco más ágil, ¿ya? Porque estar haciendo Pitágoras a veces toma un poquito de tiempo. Acuérdense que ustedes van contra el tiempo y todo lo que uno usa con frecuencia, ojalá aprenderlo de memoria, ¿ya? Entonces vamos a practicar un poquito con esto. Entonces la idea es que ustedes recuerden esos tríos: 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Y acuérdense que esto puede estar amplificado, por lo tanto yo me acuerdo que el 3, 4, 5 es el mismo trío 6, 8, 10, lo único que está amplificado por 2, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas lo tienen que tener claro, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, fíjese, cateto 3, cateto 4, hipotenusa, al tiro sin calcular, 3, 4, hipotenusa, 5. 5, bien. Después, si tengo 6, 8, fíjense, cateto 6, cateto 8, hipotenusa, 10 al tiro. ¿Por qué? Porque esto es 3 por 2, esto es 4 por 2, esto es 5 por 2. Es el trío 3, 4, 5 que está amplificado por 2, ¿ya? Después tengo 8, 15, hipotenusa, 17, 3, 4, 5, acuérdense, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, recitado, chiquillos, tiene que salir eso, ¿ya? Por estar haciendo Pitágoras les va a quitar tiempo. Ahora, siempre, si están muy perdidos, pueden recurrir a Pitágoras, pero les va a tomar más rápido, ¿ya? Aquí tenemos 5, 3, 12, muy bien. Aquí tenemos 3N, 4N, hipotenusa, 5N. 5N. Muy bien. Acuérdense, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Recitado. Entonces, aquí tenemos 8, 17 y el de aquí 15. 15. Y aquí tenemos 4K, 3K, el de aquí 5K. 5K. Y fíjense que 5K sería igual a 15. Por lo tanto, el valor de K tiene que ser 3. 3. Entonces 4 por 3 aquí nos va a dar 12 y 3 por 3 nos va a dar 9. Eso es, ¿ya? Entonces tienen que aprenderse el trío. ¿Cuáles eran? 3, 4, 5, el otro 5, 12, 13 y el otro 8, 15, 17. Seguimos. Déjenme borrar aquí. Ya. Sabemos que existe el teorema de Pitágoras y cada vez que hay un triángulo, rectángulo y yo necesite saber la medida de uno de los lados, ya ocupo el teorema de Pitágoras y me aprendo los tríos porque los tríos hacen que todo sea más ágil, ¿ya? Pero si hay no todos los triángulos son 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Si no les calzan con un trío, lo hacen con Pitágoras, ¿ya? Ahora, pasa que tenemos triángulos notables. ¿Qué significa que tenemos triángulos notables? Triángulos que vamos a usar mucho y se destacan por sobre los otros triángulos. Tenemos un cuadrado y cuando se traza la diagonal se forma un triángulo rectángulo de tipo isósceles. Fíjense que aquí los triángulos rectángulos isósceles siempre tienen dos lados de igual medida y sus ángulos basales de 45 grados. Eso es muy importante, ¿ya? Cuando eso ocurre, aquí, fíjense que le vamos a llamar al cateto A, al otro cateto A, porque es un triángulo rectángulo isósceles, y a la hipotenusa le vamos a llamar D. Entonces, si nosotros usamos Pitágoras y decimos cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, fíjense que aquí nos va a dar 2 a cuadrado y aquí al despejar la diagonal en función del lado, entonces fíjese que saco la raíz y fíjese que aquí por propiedad de las raíces yo puedo separar en 2 raíces y la raíz de a cuadrado va a ser a. Entonces me va a quedar a raíz de 2. Entonces eso es muy importante porque cada vez que ustedes tengan que calcular la medida de la hipotenusa ya de un triángulo rectángulo isósceles, entonces la hipotenusa va a ser lado por raíz de 2 y no tengo que estar haciendo Pitágoras a cada rato. Por ejemplo, si yo tengo aquí
3, 3, la hipotenusa, porque es un triángulo, rectángulo isósceles, es 3 raíz de 2. Si yo tengo aquí, por ejemplo, un triángulo, rectángulo isósceles, donde la hipotenusa es 7 raíz de 2, entonces los lados miden 7, los catetos. Entonces, siempre que yo me tope con un triángulo, rectángulo isósceles, yo tengo que decir, si en la hipotenusa hay un raíz de 2, entonces los catetos miden la hipotenusa, pero sin un raíz de 2. ¿Ya? O al revés. Si a mí me dicen, por ejemplo, me dan los catetos y me dicen cuánto mide la hipotenusa, la hipotenusa mide lo mismo que lo que miden los catetos, pero multiplicado por raíz de 2. Entonces, si yo les dibujo un triángulo rectángulo, déjenme buscar el lápiz aquí. Entonces, si yo les dibujo un triángulo rectángulo isósceles, eso es muy importante, si no, no se cumple, ¿no? Y yo les digo, ¿sabe qué? Este lado mide 10. ¿Cuánto mide este si es isósceles? Este también debería medir 10. ¿Y este de aquí cuánto mide? ¿Cuánto mide la hipotenusa? Rápidamente, fíjense, a raíz de 2. Esto es 10, 10, y esto 10 raíz de 2. 10 raíz de 2. Entonces, se tienen que acostumbrar a hacerlo así. Ahora, si se les olvida en la prueba, lo pueden hacer con Pitágoras, pero es mucho más lento, ¿ya? Entonces, vamos a ver el otro caso, porque estos son puras herramientas que los van a hacer trabajar de manera más ágil. Cuando ustedes en un triángulo, rectángulo isósceles, que es la mitad de un cuadrado, ahora ustedes se den cuenta que en la hipotenusa no hay un raíz de 2. Entonces vamos a ver cómo se calculan los catetos, fíjense. Aquí de nuevo tenemos un triángulo, rectángulo isósceles. Decimos cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Nos va a quedar 2x cuadrado igual a b cuadrado. Y vamos a despejar los catetos en función de la hipotenusa. Entonces ese 2 que está multiplicando al otro lado divide. Saco la raíz para despejar x y separo en dos raíces, la raíz de b cuadrado y la raíz de 2. Bueno, la raíz de b cuadrado va a ser b. Y si racionalizo por raíz de 2 para sacar la raíz del denominador, me va a quedar que los catetos miden la mitad de la hipotenusa por raíz de 2. Déjenme borrar ahí. Entonces, cuando ustedes vean que en la hipotenusa no hay un raíz de 2, entonces es porque los catetos van a ser la mitad de la hipotenusa por raíz de 2, pero siempre y cuando que esto sea un triángulo rectángulo isósceles, es decir, tenga ángulos basales de 45 grados o que tengan los catetos iguales. Ejemplo, poner atención. Si aquí tenemos un triángulo rectángulo isósceles y en la hipotenusa yo tengo 8, eso significa, fíjense, no tengo raíz de 2 como si pasa acá en la hipotenusa, fíjense. En este caso, los catetos miden la mitad de lo que mide la hipotenusa multiplicado por raíz de 2. Ahora, si se les olvida esa fórmula, bueno, lo pueden hacer con Pitágoras, pero va a ser más lento, ¿ya? Lo mismo acá, fíjese, 11. Mire, tengo un triángulo rectángulo, me da la hipotenusa. Yo sé que los catetos son iguales y además la hipotenusa no tiene raíz de 2. Entonces, ¿qué pasa? Los catetos son la mitad de la hipotenusa por raíz de 2. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Vamos a practicar, trabajen conmigo rápidamente. Si esto es 2, 2 y es triángulo, rectángulo isósceles, la hipotenusa. 2 raíz de 2. Muy bien. Excelente. Si tengo triángulo, rectángulo isósceles, hipotenusa 7 raíz de 2, ¿cuánto miden los catetos? 7. Excelente. Seguimos. Tengo triángulo, rectángulo isósceles de catetos 5,3. ¿Cuánto mide este cateto? 5,3. ¿Y la hipotenusa? 5,3 raíz de 2. Muy bien, chiquillos. Excelente. Si esto mide 10, fíjense que es un triángulo, rectángulo isósceles y en la hipotenusa ya no hay raíz de 2. 5 raíz de 2. Eso es, en los catetos la mitad del lado por raíz, la mitad de la hipotenusa por raíz de 2. Eso es.
Bueno, no sé por qué. Ahí sí, estaba apretando para el otro lado. Ya acá. ¿Cuánto miden los catetos? 7 dividido en 2, raíz de 2. Eso es. Eso es todo. Entonces, así no evitamos Pitágoras, porque lo podemos hacer con Pitágoras, pero es mucho más lento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, triángulo, rectángulo, isósceles. Me doy cuenta que isósceles porque tiene los ángulos basales iguales, ¿ya? Entonces digo, si esto es 3 raíz de 2, esto también es 3 raíz de 2. O sea, 3 medio raíz de 2. Ahí sí. ¿Y cuánto mide esto? La hipotenusa. 3, porque siempre cuando tengo un triángulo, rectángulo, isósceles, acuérdense que si tengo el raíz de 2 en los catetos, es porque la hipotenusa es el doble sin el raíz de 2. Ya, eso es. Listo, chiquillos. Entonces, ya sabemos, el primer triángulo notable es el triángulo, rectángulo, isósceles que se asocia a la mitad de un cuadrado cuando se traza la diagonal. Ahora, si usted no se acuerda de eso, lo puede hacer con Pitágoras de todas maneras, pero va a salir un poquito más lento. Ya, vamos al segundo caso del triángulo notable. La mitad de un equilátero. Pongan atención aquí porque aquí no se van a salvar con Pitágoras. Esto es un tema importante porque aquí si no reconocen la mitad del equilátero, vamos fuera. Miren, aquí tenemos un triángulo de 3 lados iguales y por ende sus triángulos interiores miden 60. Pero cuando ustedes trazan una altura en un triángulo isósceles, saben que la altura es bisectriz, es simetral, es transversal de gravedad, o sea, acá en el punto medio, ¿ya? Entonces aquí se van a formar dos triángulos congruentes. ¿Qué pasa? Esos dos triángulos que están aquí tienen ángulos interiores de 30, 60, 90. Nosotros le decimos el boloco en matemáticas. 30, 60, 90 es la mitad de un equilátero. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros aplicamos Pitágoras en uno de estos triángulos, voy a marcarlo aquí. Déjenme marcar. Ya. Entonces, si nos concentramos en ese triángulo que acabo de marcar ahí, fíjense que ese es un triángulo rectángulo, entonces podemos usar Pitágoras. Entonces, si aplicamos el teorema de Pitágoras en cualquiera de los dos triángulos que se forman ahí, da lo mismo porque son iguales. Entonces yo digo, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Estoy usando Pitágoras, ¿cierto? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado aquí, me va a quedar a cuadrado cuartos. Ahí lo tenía marcado, se me había olvidado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es despejar h, que es la altura. Entonces, poner atención. Este a cuadrado cuartos, al otro lado resta. Fíjese, tenemos un a cuadrado menos un cuarto de a cuadrado. Si yo resto 1 menos un cuarto, me quedan 3 cuartos de a cuadrado. Si saco la raíz para despejar h, me va a quedar la raíz de 3 cuartos de a cuadrado. Entonces recuerde que esto se puede separar en dos raíces, ¿ya? Se puede separar en la raíz de 3 por la raíz de a cuadrado, por la raíz de 4. Esas son propiedades de las raíces. Y la raíz de 4 es 2 y la raíz de a cuadrado es a. Entonces ahí tenemos que la altura finalmente de ese triángulo es la mitad del lado a por raíz de 3. Entonces me tengo que acostumbrar a que siempre cuando yo tenga un triángulo con ángulos interiores 30, 60, 90, esto es la mitad de un equilátero. Este es el lado, ¿ya? Esto es la mitad del lado del equilátero, porque con de cada la altura es la mitad. Y esto es la altura, que siempre es la mitad del lado por raíz de 3. Entonces, pónganme atención aquí porque esto es requete contra importante. Cuando yo tenga un triángulo equilátero y trace su altura, ustedes inmediatamente me tienen que decir cuánto mide la altura porque tienen esa fórmula. Entonces, fíjense, si yo les digo que este es un triángulo equilátero del lado 8,
la altura va a ser la mitad del lado por raíz de 3. Entonces, al tiro, ¿cuánto mide la altura aquí? 4 raíz de 3. La mitad del lado por raíz de 3. Entonces, siempre que ustedes tengan un triángulo equilátero y conozcan la medida de un lado, conocen la altura, ¿ya? Entonces, fíjense. Si yo tengo que este lado mide 12, ¿cuánto mide la altura, chiquillos, del triángulo equilátero? 6 raíz de 3. Eso de memoria. Si yo tengo un triángulo equilátero, vamos a marcar otra medida de lado, que mide, mide 9. ¿Cuánto mide la altura? La mitad del lado por raíz de 3, es decir, 9 medios raíz de 3 o 4,5 raíz de 3. Eso no puede fallar. Entonces yo, teniendo el lado del triángulo equilátero, sé cuánto es la altura. Ya, entonces, vamos a borrar aquí. Y seguimos. Ahora, fíjense en algo importante también de este triángulo. Siempre la hipotenusa, esta hipotenusa, mide el doble de lo que mide un cateto. Eso es muy importante. Entonces, siempre que ustedes vean un triángulo rectángulo donde la hipotenusa mide el doble de lo que mide un cateto, inmediatamente eso es la mitad de un equilátero. Esos son elementos que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, importante, siempre el segmento que une 30 con 90 es la altura. Así que ahora van a trabajar conmigo para poder determinar la medida de los lados de estos triángulos. Poner atención aquí. Aquí tengo un triángulo con un lado que mide 6. Ahora yo les pregunto cuánto mide este cateto y cuánto mide este cateto, solamente teniendo la medida de uno de ellos. Entonces, si yo trato de usar Pitágoras y digo cateto al cuadrado más cateto al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado, estoy frita porque tengo dos incógnitas. Esto me sirve cuando desconozco solo la medida de uno de los lados. Aquí desconozco dos. Entonces, aquí quedo atrapada si no me acuerdo que este triángulo que ustedes ven ahí es la mitad de un equilátero. ¿Por qué? Porque si este ángulo es 30 y este es 90, este tiene que medir 60. Entonces, siempre que yo tenga 30, 90, 60 como ángulos interiores, entonces yo me acuerdo que es la mitad de un equilátero, ¿ya? Y siempre teniendo en cuenta que el segmento que une 30 con 90 es la altura. O sea, ese segmento mide la mitad del lado por raíz de 3. No sería mala idea que completaran el triángulo para que logren ver el triángulo equilátero. Entonces, este lado que está, voy a marcar aquí, déjenme, voy a borrar. Entonces, este trazo que está aquí tiene que medir 3. Y este que está aquí, que es la altura, es 3 raíz de 3. Porque es la mitad del lado, fíjese, por raíz de 3. Y este tiene que medir 6 y este tiene que medir 3. Porque acuérdense que la altura cae justo en el punto medio. Entonces, cuando ustedes les pongan un triángulo rectángulo 30, 60, 90, si les complica visualizarlo, dibujen la otra mitad, porque si en el fondo eso es lo que ocurre, ¿ya? Solamente va a estar dibujada la mitad del triángulo. Ya, pregunto aquí. Este ángulo mide 30, este de aquí está obligado a medir 60. Acuérdense que el segmento que une 30 con 90 es la altura. Ya, entonces esto mide 4. ¿Cuánto mide esto? El trazo HI, ¿cuánto mide? 8. 8, muy bien. ¿Y esto de aquí? 4. 4. 2. ¿Cuánto mide la altura? La mitad del lado por raíz de 3. Voy a dibujar la otra parte. Ya. Entonces, ¿cuánto mide GH? Que es la altura del triángulo equilátero. 4 raíz de 3. Eso es, porque este lado mide 8 y este mide 4. Porque si tú dijeras que esto mide 4, sería un triángulo rectángulo isósceles. No puede ser 30, 60, 90 los ángulos. Seguimos. Ya, entonces... yo los borré, pues déjenme irlos dejando. Esto es 3 raíz de 3.
Esto es 60, esto es 8 y esto es 4 raíz de 3. Ya, seguimos. Aquí. Acuérdense que siempre el segmento que une el ángulo recto con el ángulo de 30 grados es la altura. Ya, entonces, ¿cuánto mide este lado? 18. En ese caso, 18, perfecto. ¿Y este de aquí? 9 medios. En este caso, no, 9. Acuérdate que este es 9. A, este es la mitad y esto es verdad. la mitad por raíz de 3. Entonces, siempre este es A, el otro es la mitad y el otro es la mitad por raíz de 3. Eso es, ¿ya? Para acordarse. Listo. Y aquí está más complicado. Miren, fíjense que en todos los ejercicios que hemos visto hay un raíz de 3 en la altura. De hecho, en la fórmula aparece siempre un raíz de 3 en la altura. Raíz de 3, fíjense, 9 raíz de 3. Siempre en la altura hay un raíz de 3. Fíjense que aquí tengo 90, 60, 30. Y resulta que ahora la altura, esa es la altura del triángulo equilátero, el que une 30 con 90, no tiene raíz de 3. Entonces, en este caso va a ser un poquito más complicado sacarlo. ¿Por qué? Pues yo tengo que acordarme que esta es la altura, que esto es la mitad del lado por raíz de 3. Y esta que está, acuérdense que para allá está la otra mitad del triángulo. Entonces, esta es la mitad del lado y este es el lado A. ¿Ya? Entonces yo tengo que saber ubicarme, por eso les digo, completen el triángulo para que puedan visualizar bien dónde está la altura. Entonces yo tengo claro que la mitad del lado por raíz de 3 es igual a 15. Entonces, para poder determinar cuánto mide A, voy a tener que plantear esa ecuación y voy a despejar. Es decir, el 2 al otro lado multiplica, el raíz de 3 al otro lado divide, y vamos a racionalizar, ¿ya? Entonces, me va a quedar, al racionalizar, significa eliminar la raíz del denominador multiplicando o amplificando por la misma raíz. Me queda 30 raíz de 3 partido en 3, porque raíz de 3 por raíz de 3 es 3, y eso me va a quedar ahí 10 raíz de 3. Eso significa que este trazo de aquí mide 10 raíz de 3 y este de acá mide la mitad, es decir, 5 raíz de 3. Ahí está. Entonces, en el caso de que en la altura no hay un raíz de 3, tienen que plantear esa ecuación y despejar la medida del lado en términos de A, ¿ya? Entonces, siempre despejar A y con eso van a determinar la medida del lado del triángulo equilátero y acuérdense que siempre es la mitad, ¿ya? Eso es. Entonces, acordarse que siempre la altura es el segmento que une 30 con 90, ¿ya? Y el lado más largo siempre es el que se opone al ángulo recto, que es el lado que mide A, ¿ya? Y otra cosa importante, cuando ustedes vean un triángulo rectángulo donde un cateto mide donde la hipotenusa mide el doble de lo que mide un cateto, entonces siempre es la mitad de un equilátero. O sea, es la mitad de un equilátero porque eso debe ser la altura. Entonces, siempre tienen que marcar los ángulos. Entonces, aquí yo no les doy los ángulos, fíjense, solo les doy el ángulo recto. Entonces, siempre que usted vea un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el doble de un cateto, usted tiene que saber que este ángulo de aquí es 60 y este es 30 porque corresponde a la mitad de un triángulo equilátero, ¿ya? Entonces, ojo con ese trío 30, 60, 90, que es los ángulos inferiores. Fíjense que ustedes solo mirando los ángulos se tienen que dar cuenta que es la mitad de un equilátero. Y no lo van a poder sacar con Pitágoras porque para poder utilizar Pitágoras necesitan tener solo una incógnita y aquí siempre tienen dos, ¿ya? Entonces, cuidado con eso. Ya. Y vamos a trabajar con el concepto de área y de perímetro. Primero, el perímetro en un polígono es simplemente la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura, ¿ya? Eso es perímetro. Y el área es la región interior, es la medida de la región que está encerrada por el perímetro, ¿ya? Ahora, el perímetro siempre es muy fácil porque es la suma de todos los lados, pero el área depende del polígono. No es lo mismo calcular el área, por ejemplo, de un triángulo que de un cuadrilátero, que de un trapecio, son cosas diferentes. Entonces, el perímetro siempre es mucho más sencillo porque en la figura en que estemos sumamos todos los lados y punto, ahí tenemos el perímetro. Pero el área es más específica y depende de la forma que tenga el polígono. Entonces, entramos a áreas y perímetros de triángulos.
Ustedes tienen que acordarse, como lo dijimos al principio de la clase, que el área de un triángulo siempre es base por altura dividido en 2, para cualquier triángulo. Esto es para todos los triángulos, fíjense, ¿ya? Entonces siempre cada lado, por ejemplo, si yo tomo el lado que mide B con su respectiva altura, lo multiplico, lo divido en 2 y ese es el área. También puedo tomar el lado que mide C, tomo su respectiva altura, base por altura, lo divido en 2 y ese es el área. También puedo tomar el lado que mide A con su altura, digo base por altura dividido en 2, ese es su área, ¿ya? Entonces, el perímetro es fácil porque es A más B más C, porque es la suma de todos los lados que forman el contorno de la figura. Ahora, ojo con el triángulo obtusángulo, porque se les olvida que el triángulo obtusángulo tiene dos alturas que están fuera del triángulo. Les voy a recordar. Acuérdense que una altura sale desde un vértice y cae perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. Entonces ahí vamos a marcar este lado como A. Déjenme usar otro color. Entonces, si este lado mide A y esto es H sub A, entonces el área del triángulo lo podemos calcular como A por H sub A partido en 2. Pero si vamos a utilizar, por ejemplo, la altura que sale desde el vértice B y cae al lado opuesto, fíjense que aquí el lado opuesto se prolonga, porque aquí no, el ángulo es un triángulo obtusángulo. Entonces la altura va a quedar fuera, eso es H sub B. Entonces eso es B por H sub B partido en 2. Entonces si yo voy a usar esto como base, tengo que usar esta altura que está fuera del triángulo, ¿ok? Entonces tienen que tener cuidado con eso porque muchas veces ustedes no ven las alturas que están fuera de los triángulos cuando son triángulos obtusángulos, ¿ya? Y luego vamos a usar el lado que mide, vamos a poner que este es el lado que mide B, ahora vamos a usar el lado que mide C. Fíjense que usamos como base el lado que mide C, la altura que sale desde el vértice C va a ser esa. Eso es H sub C. Entonces yo digo C por H sub C partido en 2. Entonces, cada lado con su respectiva altura, y aquí hay dos alturas que quedan fuera del triángulo, que no se les olvide, ¿ya? Ahora, aquí hay una fórmula de Herón que en realidad nunca ha entrado en la prueba, ¿ya? Esta es una fórmula para calcular el área del triángulo sin necesidad de usar las alturas, ¿ya? Que se trabaja con P, que es el semiperímetro, y que el semiperímetro es la mitad del perímetro. Entonces usted suma, divide por 2 y reemplaza aquí el semiperímetro, que es la suma de todos los lados dividido en 2, y después reemplaza A, B y C y también se puede calcular el área de esa manera, sin las alturas. Pero si me preguntan, yo nunca he tenido que usar esta fórmula en algún ejercicio de las pruebas, ¿ya? Así que por eso no pongo mucha énfasis en la fórmula de Herón, porque no es muy necesaria, ¿ya? Ahora, en el triángulo equilátero, me van a poner atención. Bueno, el perímetro es fácil porque es la suma de todos los lados. A más A, porque los tres lados son iguales, nos va a dar 3A, ¿cierto? Pero cuando tengan que calcular el área en un triángulo equilátero, ustedes se tienen que acordar que la altura en un triángulo equilátero es la mitad del lado por raíz de 3. Entonces, si ustedes calculan el área de un triángulo equilátero, yo digo base, que es A, por su altura, dividido en 2. Base por altura dividido en 2. Aquí nos va a quedar A cuadrado medios raíz de 3 partido en 2. Y ese 2 está partido en 1. Entonces, si usted cumpla la ley de la oreja, le va a quedar A cuadrado raíz de 3 y luego 2 por 2 es 4. Entonces, de ahí viene que el área de un triángulo equilátero de ahora en adelante ya no vamos a decir base por altura dividido en 2. Vamos a decir el lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Entonces, es lo mismo que decir base por altura dividido en 2, pero ¿cuál es el detalle? En los triángulos equiláteros habitualmente no nos van a dar la altura, y para no podernos calcular la altura, la hacemos de memoria como el lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Entonces, si yo tengo un triángulo equilátero, por ejemplo, lo vamos a dibujar. Si yo tengo aquí un triángulo equilátero donde me dicen que el lado de este triángulo es 8, entonces, si me preguntan cuál es el área, yo no voy a empezar que la altura cae en el punto medio y usar Pitágoras. No, yo voy a decir inmediatamente el área del triángulo equilátero al tiro es el lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4 y se acabó.
Y eso me va a quedar 64 raíz de 3 partido en 4, y el 4 en el 64 cabe 16 veces, o sea, 16 raíz de 3. Y nada más. Entonces siempre acuérdense de que la altura del triángulo equilátero es la mitad del lado por raíz de 3. Entonces, para no estar diciendo base por altura dividido en 2, yo digo el lado al cuadrado por raíz de 3 partido en 4. Es mucho más cómodo y más rápido, ¿ya? Y en el caso del triángulo rectángulo, bueno, el perímetro siempre es lo mismo, es la suma de todos los lados, ¿ya? Pero el área, chiquillos, es muy importante tener en cuenta lo siguiente. El área, acuérdense que los catetos son las alturas, ¿ya? Entonces, vamos a borrar aquí para que se vea más ordenadito. Va. Ahí sí. Entonces, acuérdense que si yo tomo esto como base, la altura respectiva es el otro cateto, ¿ya? Entonces, por eso yo puedo decir cateto por cateto dividido en 2, porque es lo mismo que decir base por altura dividido en 2, ¿ya? Y otra cosa, también yo puedo decir hipotenusa por altura dividido en 2. Entonces, de esta fórmula que ustedes ven aquí, fíjense que aquí están igualadas las áreas. Esto es muy importante, chiquillos. Si ustedes aquí multiplican cruzado, por ejemplo, porque esto es una proporción, fíjense, ahí estoy multiplicando cruzado, y luego divido por 2 a ambos lados, me va a quedar cateto por cateto igual a hipotenusa por altura. Entonces, si ustedes despejan, pueden calcular la altura de un triángulo rectángulo que cae a la hipotenusa con ayuda de los catetos y la hipotenusa. Ejemplo, ahí está la fórmula, de hecho, ahí está. Fíjese, cateto por cateto dividido por hipotenusa corresponde a esa altura. Vamos a ver un ejemplo que les voy a dibujar aquí. Déjenme borrar. Entonces, ahí sí, ya. Entonces, si yo tengo un triángulo de catetos 5 y 12 y me preguntan, bueno, voy a poner uno más fácil porque si no, no se me apaga. Vamos a poner aquí 3, 4. Ya, entonces, si yo les pregunto cuánto mide esta altura, la van a poder calcular con ayuda de esta fórmula. Eso es importante. Fíjese, este es un triángulo rectángulo de catetos 3, 4. ¿Cuánto mide la hipotenusa? ¿Por trío pitagórico? 5. 5, ¿cierto? Ya. ¿Qué dice esta propiedad? Que ustedes pueden calcular la altura de este triángulo que cae la hipotenusa diciendo cateto por cateto partido en 5. Ah, o sea, eso es 12 quintos. Listo. O lo pueden poner como 24 décimos, que es lo mismo que decir 2,4. Ah, entonces esa altura que está ahí mide 2,4. Entonces, siempre diciendo cateto por cateto dividido por hipotenusa, ustedes pueden calcular la altura de la altura que cae la hipotenusa. Eso es. Ya, entonces ahí hemos visto áreas y perímetros de triángulos. Vamos a ver ejemplos. Fíjense, a donde vamos a usar todo lo que hemos visto. Próxima clase vamos a continuar porque ya nos queda poquito tiempo. Dice, en el triángulo ABC de la figura, CD perpendicular con AB. Me dicen que AB mide 21, BC mide 20 y AD mide 5. Me preguntan el área y el perímetro del triángulo ABC. Ya, fíjese, si esto mide 5, lo que me falta aquí para completar los 21 serían 16, ¿cierto? Ahora, ojo que me dicen que CD es perpendicular con AB, entonces yo marco ahí el ángulo recto. Ahora fíjese que para poder calcular el perímetro del triángulo ABC me falta la medida de este trazo. Entonces, poner atención aquí.
Primero voy a calcular cuánto mide esto, porque este es un cateto de este triángulo rectángulo CDB. Fíjense que esto mide 4 por 4, 5 por 4, por lo tanto, en este triángulo CDB, voy a marcarlo ahí bien, ese es un triángulo rectángulo donde su cateto CD lo podemos calcular con ayuda de trío pitagórico. Fíjense que este trazo que está aquí, esto es el trío 3, 4, 5, que está amplificado por 4. Entonces, como esto es 4 por 4, esto es 5 por 4, esto tiene que ser 3 por 4. Entonces, esa altura ahí es 12, que es el cateto del triángulo CDB. Y ahora fíjese, como yo ya sé que ese trazo mide 12, por trío pitagórico también puedo sacar cuánto mide este trazo que está aquí. ¿Cuánto mide ese trazo en este triángulo ADC, que es la hipotenusa? Fíjense, 5, 12, la hipotenusa por trío pitagórico, ¿se acuerdan? 13. 13, ahí está. Entonces usamos el trío 3, 4, 5, fíjense, el trío 3, 4, 5, que está amplificado por 4, y usamos el trío 5, 12, 13. Y ahí tenemos listo toda la información para poder calcular el área y el perímetro. Entonces, recuerde que el área es el área del triángulo ABC, que es el grande, base, que es 21, por su altura, que es 12, dividido en 2. ¿Ya? Si simplifico aquí, me queda 6 por 21, y eso es 126 centímetros cuadrados. Importante, siempre el área tiene que quedar en unidades cuadradas, porque es superficie, ¿ya? El perímetro no, porque esas son unidades lineales, ¿ya? El perímetro es la suma de todos los lados, es decir, 13 más 21 más 20, ¿ya? Y ahí tenemos nuestro perímetro. Entonces, es muy importante, chiquillos, que se aprendan el trío 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17. Si no se acuerdan de los tríos, lo pueden hacer con Pitágoras, pero insisto, el trabajo con Pitágoras a veces es más largo, ¿ya? Próxima clase seguimos porque nos falta harto que ver todavía, tenemos hartos ejemplos que ver y también nos falta todavía lo de los cuadriláteros, porque en el material con que van a tener que trabajar, tienen que trabajar con áreas y perímetros de cuadriláteros y de triángulos.